Ya llegó el licenciado Rubén Israel Torres. No tardó ni 2 horas. Estábamos comentando que estabas atorado ahí en el campo porque las obras del Vivebus siguen provocando problemas, ¿no?, de circulación. Esa parte de las obras, lo mal sincronizado que están los semáforos. También, no creo. aparte. No se detiene cada cuadra, no. ¿Ah, sí? No pasa, no, por eso te digo. Es un vía crucis, se debe llamar así, vía crucis. Ahorita, en esa zona y en otras zonas, ahorita circular, por ejemplo, por Paseo Bolívar es un verdadero problema, ¿eh? Está completamente bloqueado, hay un solo carril para cada sentido, el carril curvea porque hay obras que están, hay zanjas a un lado, uno u otro lado, y la verdad es que es una hazaña cruzar por ahí. Pero bueno, ese es problema de vialidad. Es el nuestro de cada día, pero bueno, pues ni modo. Vamos a empezar con la participación, el segmento que cada semana nos ofrece el licenciado Rubén Israel Torres, con un tema que es muy polémico en esta ocasión y que la verdad pues vale la pena analizar. Hay ¿cómo se dice? Pues controversia. Hay una controversia, ¿verdad?, en torno al aborto aquí en México. Usted sabe, conoce los antecedentes de este tema a nivel nacional. Algunas entidades ya está se legisló y se aprobó. ¿Cómo se dice cuando ya no es castigado? Permitido. La despenalización. Está despenalizado, despenalizada la práctica del aborto con, no sé si bajo ciertas condiciones, pero bueno, aquí está quien puede aclararnos todo lo relacionado con el aborto. Buenos días, licenciado Rubén Israel Torres. Si tiene usted alguna pregunta al respecto, alguna opinión, algún comentario, por favor, comuníquese a nuestros teléfonos en la cabina, no se desespere, por favor, encienda su radio antes para que nos pueda escuchar a través de su radio y nosotros lo escuchemos a usted. El teléfono es el 439-9747, lo voy a repetir, 439-9747. También puede mandar mensajes de texto al 221-7581 con 614 antes, 221-7581. Adelante, licenciado. Bueno, ha habido respecto al aborto varias controversias con diferentes entidades federativas. La que más se conoce es la del Distrito Federal, la reforma que se hizo al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud del Distrito Federal. Pero también ha habido en Baja California Norte y San Luis Potosí. Ahí hubo controversia principalmente con grupos que están a favor del aborto, porque en esos estados, contrario a lo que pasó en el DF, se pusieron medidas legales para dificultarlo y castigarlo con más severidad. Ajá. Aquí vamos a tocar el tema que fue más controversial, que fue el del DF, quizá porque mediáticamente se le dio más cobertura, porque igual la Suprema Corte intervino en todos, no fue exclusiva su intervención en el Distrito Federal. ¿Qué sucede? Hacen una reforma al Código Penal del Distrito Federal en artículos que regulaban el delito de aborto. Decía que se castigaba de 1 a 3 años de prisión a la mujer que voluntariamente se practicara el aborto, y sancionaba también a los médicos que lo practicaran. Se cambia y se dice que ya la pena en prisión va a ser de 3 a 6 meses nada más, o trabajo a favor de la comunidad de 100 días a 200 días. Entonces, pues prácticamente se elimina la pena en prisión, porque si existe una pena alternativa, pues no se puede aplicar la prisión. ¿Qué sucede también? Que se va a considerar aborto, porque no desaparece el delito de aborto. Se va a considerar y se va a sancionar cuando el producto de la concepción sea mayor a 12 semanas. 3 meses. Entonces,
legalmente puede interrumpirse el embarazo, así le llamaron allá, antes hasta las 12 semanas, sin ningún problema. Y de hecho la Ley General de Salud del Distrito Federal contempla la posibilidad de que se preste ese servicio gratuito en instituciones de salud pública del DF. ¿Qué sucede? Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, la PGR, impugnan de inconstitucional esa reforma y el conjunto de reformas que se hicieron, y se hicieron más. Quizá lo bueno que tenga esa reforma es que sanciona ya no solo a los médicos, sino también a los establecimientos y al personal de enfermería y auxiliar que practiquen un aborto, y se sanciona con más severidad cuando se hace contra la voluntad de la mujer. Se considera mucho eso. Impugnan la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR y dicen que es inconstitucional esa reforma, que no puede dejarse sin una pena fuerte el delito de aborto, porque no consideraron que fuera suficiente 3 meses o 6 meses de prisión o los días obligatorios a favor de trabajo a favor de la comunidad, y se va el asunto a la Suprema Corte, que es lo que recordará la gente que estuvo más mediatizado. Pero una pregunta antes de ir con la Suprema Corte. Entonces, según la modificación a la ley, se considera que es penable o punible después de las 12 semanas exclusivamente, antes no. Antes no se considera porque es la fase embrionaria. Por eso. Y no se considera que el estado de desarrollo del bebé, del producto de la concepción, no es un humano todavía. Es el estudio que hizo la Suprema Corte, ahorita lo vamos a ver. Ok, por eso, pero para que quede claro, sí. Pues antes de las 2 semanas se sí puede es permitido. practicar. Inclusive el mismo gobierno se lo puede practicar gratis. Hasta gratis. Sí. Ok, y después de 2 semanas entonces ya es punible, aunque las penas bajan a casi a nada, ya, ¿no? Se considera un delito. Okay. Perfecto. Muy bien. Yo sí también quiero hacer otra pregunta antes de continuar, licenciado. Si se dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción, ¿por qué en este caso una ley secundaria está sobre la máxima, que es la Constitución? Aquí la cuestión que se generó en el debate, la Suprema Corte se integra con 11 ministros. En este tipo de problemas participan los 11. Cuando no se considera tan importante, actúa en salas, son 2 salas y se dividen ahí. En este caso fueron los 11 y cada uno votó, y cuando votaba pues emitía un voto razonado, que se dice, explicaban por qué de su voto. Al final, pues como la gente sabe, se determinó que no era inconstitucional. Vamos a dejar claro algo: la Suprema Corte no validó el aborto. Entonces, no significa que ya esté legalizado el aborto. La Suprema Corte no dijo, no reconoció pues derechos ni para los concebidos y no nacidos, ni para las mujeres. Se limitaron a analizar los artículos de la reforma que se hizo en el Distrito Federal y sobre eso se pronunciaron. De hecho, si se ve objetivamente, como le gusta mucho a la Suprema Corte, no resolvió el fondo del problema social planteado. Sí, es una mala costumbre que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo hicieron en el caso de los muy cómoda, ¿no? Además para ellos. Sí. Pero a ver, en la otra controversia de matrimonio entre personas del mismo sexo, sí. Igual no resolvieron el fondo y pues siguen teniendo problemas esas personas todavía, a pesar de que la Corte. La pregunta de Verónica fue pertinente y insisto. Sí. Si la Constitución dice que la vida está protegida desde la concepción, aunque sean magistrados y ganen muy buena lana, ¿pueden ir en contra de la Constitución? Lo que sucede es que muchos consideraron que no es cierto, que no dice eso la Constitución. Pero si tú la lees, ¿eso dice? No dice. ¿No dice? ¿Qué dice entonces? Bueno, vamos a decir primero las razones por las que se consideró que no era inconstitucional.
lo que dijo la mayoría de los ministros, entre ellos algunas mujeres y algunos hombres, pero también hubo detractores, tanto hombres como mujeres. Dice que la Constitución protege el derecho a la vida, efectivamente, pero no lo hace en forma absoluta. No, relativa, entonces. Y ellos pusieron ejemplos como la legítima defensa, que si yo por defenderme tengo que matar a alguien, pues lo mato. Es absurdo, pero eso no es una defensa de la vida. Ese fue uno de los criterios que manejaron, que no es absoluto. Luego hicieron una ponderación de la proporcionalidad, le llamaron ellos en sentido estricto, y dicen que la mujer tenía en juego varios derechos: el derecho a la salud, la vida y la libertad, y que esos derechos estaban por encima del producto de la concepción. Híjole, a ver, vámonos. Así lo consideraron ellos. Uno por uno. Tienen derecho a la salud. ¿Y no es un aborto un atentado en contra de la salud de la mujer? Sí, lo vamos a ver ahorita qué sucede. Vamos a tratarlo de una vez, pues. Qué difícil tema, ¿verdad? Está bastante... Es muy polémico, ¿no? ¿Qué decían los otros ministros? Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable el número de sus hijos y el esparcimiento que les quiere dar. Entonces decían los ministros, no se puede hablar de embarazos impuestos para una mujer que acepta y tiene relaciones sexuales de manera responsable. Dice, en caso de que sea un embarazo impuesto, pues constituye un delito y está sancionado por las leyes. ¿Pero qué es un embarazo impuesto? No entiendo. Bueno, los productos, por decir, la violación. Bueno, puede ser un ejemplo. Entonces, no puede sobreponerse y prevalecer el derecho a la libertad sobre el derecho a la vida. ¿Sí? Pero ¿qué contestaban los otros ministros? Algo muy cómodo, como le gusta a la Suprema Corte, que no es tarea de la Suprema Corte determinar cuándo se adquiere la condición de persona humana. Dice, dentro del proceso de gestación son otras las ciencias a las que les corresponde determinarlo. Y mientras no se determine, hay demasiadas teorías al respecto. Entonces, pues no vamos a ser nosotros, la Suprema Corte, quien determine cuándo un bebé está vivo y cuándo no, ¿verdad? De manera bastante cobarde lo manejaron. Cuándo es persona y cuándo no, a pesar de que recibieron muchos peritos científicos durante este procedimiento, que duró bastante tiempo. Dijeron que a ellos no les correspondía determinarlo y optaron por irse por lo que consideraron ellos derechos fundamentales de las mujeres. Dice también, pero además se van por la idea que sostienen ellos mismos, aunque se declaran que no están capacitados, ¿no? Para establecer a partir de cuándo se trata de una persona humana. Sí despenalizan el aborto. Para lo que ellos llaman el periodo embrionario y no fetal, o sea, como dijiste tú, para antes de los 12 meses, ¿no? O sea, 4 meses, sí. Porque a los 4 meses con un día, 0 minutos y 3 segundos, sí. De repente el embrión se convierte en feto y ya tiene facultades sensoriales y cognitivas, según ellos. Exactamente, algo que alegaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos es precisamente lo difícil que es determinar exactamente el número de semanas de embarazo. No está tan sencillo, sobre todo ponle que a lo mejor no la semana, pero sí los días. Entonces, esa incertidumbre, ¿cómo se...? A ver, de alguna manera la discusión sigue siendo un producto, por decirlo, como el producto del embarazo. ¿Es humano o no es humano antes de las 12 semanas? O sea, el tema sigue siendo el mismo. Sí, y es lo primero yo preguntaría, si no es un ser humano en formación, entonces ¿qué cuernos es eso? Exactamente. Entonces, ¿qué es? O sea, entonces, vaya, no es un trozo de madera que se convierte en humano, ni es un robot, es un ser humano en formación. Un perro, un gato, un Porque pájaro. Si no fuera así, entonces el ser humano se concebiría a los 3 meses, al siguiente día de los 3 meses, y empezaría su vida. Un producto es un ser humano en formación, o sea, no hay otra forma de definirlo más que esa. Aunque no tenga forma humana, es un ser humano en formación.
Y cualquier argumento en contra es una falacia. Exactamente. Se les decía a los ministros que ya tenían el código, aunque estuviera pequeño y exactamente no tuviera la forma humana, ya tenía el código genético para desarrollarlo de esa manera. Dijeron también los ministros que en ninguna parte de la Constitución se ordena legislar y sancionar sobre el aborto. Entonces, que no está obligado ningún gobierno, en este caso el Distrito Federal, a penalizar el aborto. Pues no, en ninguna parte de la Constitución se ordena legislar ni penalizar el aborto, porque en la Constitución se establece el derecho a la vida desde el momento de la Constitución. Entonces, digo, ¿no? Porque fíjate, perdón, si este argumento de que un feto o un producto todavía no es humano antes de las 12 semanas, entonces un niño que todavía no habla, ni escribe, ni camina, también es otra cosa, no es un ser humano completo, es otra cosa, o sea, entonces no puede ni siquiera expresar lo que piensa, lo que siente. Tampoco está obligada la Corte a proteger la vida de un niño que nomás defeca y come. Pues sí. Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo. Todos esos argumentos se les plantearon ahí. De hecho, algo también muy importante que se debe de saber, no constituyó jurisprudencia. No constituyó, es importante. No consiguieron los votos necesarios para volverlo obligatorio. A Dios gracias, ¿verdad? Sí, pero qué cómodos, ¿no? Fíjate, empiezas tú esa exposición de esta mañana diciendo que la Suprema Corte de Justicia ni realmente ni penaliza el aborto, ni ¿cómo dijiste? Ni defiende los derechos de la mujer, o sea, como digo una cosa, digo otra, y no me pronuncio tajantemente. Netamente razonamientos jurídicos. Fíjate, no me pronuncio tajantemente ni a favor ni en contra, y así me la llevo nadando de muertito y ganando mis más de 100,000 pesos mensuales, ¿no? O no sé cuánto ganan. Si les suman totalidad los 300,000 pesos por no hacer nada, por nadar de muertito y no confrontarme con los rijosos, ni con los radicales, ni con los conservadores, no, yo no me pronuncio. Al final lo terminaron concediendo. Primero dicen, es que aunque exista el delito de aborto, aunque exista la pena en prisión, no porque existan esas penas, las mujeres se van a abstener de abortar, dijeron ellos. Lo van a hacer de todas maneras, entonces hay que ayudar a las pobrecitas. Sí, bueno, pues si esas vamos, pues aquí en el estado de Chihuahua, ¿cómo están el delito penado, el delito de robo, el secuestro? Y de todas maneras, sí, lo van ¿verdad? a seguir haciendo, hay que despenalizar, ¿no? Sí, pues vamos a despenalizar el secuestro, pues, ¿verdad? Sí, de esta manera lo van a hacer. Okay. Dicen que se acaba con un problema de salud pública. Sí, ese argumento más de los más ocurridos. Derivado de que hay abortos clandestinos, que se garantiza un trato igualitario a las mujeres, sobre todo a las más pobres. Que bueno, pues ese trato igualitario debe ser también en todos los servicios de salud, no nomás en este, ¿verdad? Reconocer que no debe existir una maternidad forzada, decía la Suprema Corte, y permitirle a la mujer desarrollar su proyecto de vida como lo estime conveniente. Se justificó también el procedimiento para abortar porque dentro de las 4 semanas es más seguro para la mujer, y que por último, que como es antes de la fase fetal, pues el bebé no siente ni cuenta se da cuando lo echaron para afuera. No, por favor. Entonces, por favor. Esos son los razonamientos por los que determinaron que no es inconstitucional. Es una cosa inanimada, no siente. Una ministra incluso dijo que no debió haberse iniciado ese juicio de inconstitucionalidad, que debieron haberse rechazado las 2 demandas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la PGR, porque la Constitución nada más regula la actividad de autoridades, no de particulares. Y pues que no era competencia de la Suprema Corte conocer de ese tipo de controversias. O sea, la Suprema Corte hizo lo que Pilato, se lavó las manos. Sí, a mí no me traigan dijo, su bronca. Sí, no vengan con esas payasadas conmigo, yo no tengo nada que... Ahora, lo que estamos viendo es que se tomaron en cuenta todos los derechos de la mujer, pero el bebé no tuvo el menor... A los del bebé. Así es, el bebé no tuvo ningún derecho de defensa. No. O sea, el más indefenso en este caso no tuvo oportunidad de defensa. Ninguna. Pero además yo iría más allá.
¿Y los derechos del papá? Aquí está. Hubo ministros que lo consideraron. Dice que permitir a la madre unilateralmente decidir sobre la vida de su hijo en el proceso de gestación se traduce en una violación a derechos constitucionales del padre. Claro. Al privarlo de la oportunidad de proteger a su hijo. Claro. Y de cuya concepción formó parte. Pues se supone, ¿no? Digo, no lo que están embarazando solas, ¿no? En lo más mínimo. O sea, el hombre tampoco tuvo, el padre no tuvo derechos. No, tampoco. pero ese ni siquiera lo consideraron. Increíble. No, es que de veras es aberrante, ¿eh? Algo que decían otro grupo de ministros que constituyeron minoría es que la consecuencia de privar a la mujer de determinados derechos, como la libertad sexual, son remediables y son temporales, no así las derivadas de privar de la vida al individuo en gestación. Ya traducido al español, ¿cómo es eso? Pues que lo matas al producto de la gestación y ya no hay manera de reparar ese daño. En cambio, los derechos que se dicen violados a las mujeres se pueden remediar y en un momento puede ser temporal. Claro. Aunque sea una afectación a la salud en un momento dado. Si partimos de que debe funcionar el servicio de asistencia médica, pues no debe ser prolongada y puede ser remediable en un momento dado. Fíjate, algo que enfatizaban mucho los ministros. Uno fue que las leyes del aborto alientan la práctica rutinaria de abortos. Claro. Y es contrario a nuestro natural instinto de reproducción. Por supuesto. Claro, yo te he puesto que esto ha aumentado el número de abortos previsibles en donde está despenalizado, como el Distrito Federal. No. Y ya no hace falta el factor de que pues que la mujer fue violada o X. Bueno, los grupos feministas siempre que hablan del derecho al aborto de la mujer siempre presentan el caso de la indígena ignorante que tiene 15 hijos y que el gañán de su marido, que es un talegón de primera, la embaraza cada 9 meses, etcétera, como si fuera el típico caso de la mujer que aborta. No, eso es una falacia. Eso es una falacia. Las mujeres que defienden el aborto mayoritariamente son mujeres que tienen, no quiere abortar. Por eso la mayoría de las mujeres que defienden el aborto en los grupos feministas son mujeres que conocen perfectamente la sexualidad, que promueven la irresponsabilidad sexual y que conocen las opciones de anticoncepción. Por supuesto que pueden evitar el embarazo cuando se les pegue la gana. Entonces, eso de presentar siempre a la indígena lastimada es una falacia. Claro. La verdad es que en los hechos está promoviendo que cualquier mujer que se embarace, hasta por andar de taruga pisteando, con todo respeto se ha dicho, también tenga derecho a abortar. Y no estamos hablando de canicas, estamos hablando de seres humanos. Fíjate, las indígenas son las que más se niegan a abortar, tienes razón en esto, licenciado, precisamente porque los indígenas son los que más respetan la naturaleza, las leyes naturales. Me viene a la memoria el caso de aquella indígena que ante ausencia médica se hizo ¿cómo se llama? Ella sola la cesárea. Se hizo la cesárea con una navaja, ella misma se abrió. Y sacó a su bebé. Sí. Lo amamantó y lo conservó en vida, y luego ella sola pasaron los días se coció, o sea, ella sola se curó. A ese nivel fue el instinto de la mujer de esta indígena para preservar la vida de su bebé. Le portó un cacahuate quedarse en su propia operación. Morirse, exactamente. Y ella defendió a su bebé hasta ese grado. Esas son las indígenas que estaban defendiendo a las feministas. Pero además, entre los argumentos en contra que tú mencionas aquí, licenciado, es el de tratar de manera desigual a los desiguales. Dice aquí también bajo el principio de los efectos que produce la afectación a uno u a otros derechos. Por ejemplo, dice a la mujer que no se le permite abortar si continúa con su embarazo y da luz. Ciertamente puede haber repercusiones en lo económico, en su plan de vida, tal vez en su salud. En cambio, la afectación al derecho del concebido es radical porque es absoluta, es la pérdida total de su derecho a la vida. Se acabó, sí. Exactamente. Lamentablemente, pues no, por una les entró y por otra le salió a la mayoría. A todos los ministros millonarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya se han eternizado ahí en el... No. Ha habido cambios. Uno de los ministros es el que, por cierto, que liberó a Otón Cortés, el que le disparó Colosio. Lo nombró un ministro de la Suprema Corte. Hay que ver su premio. Su premiote. Referente a lo que dice la Constitución efectivamente no señala
¿La concepción? La protección a vidas desde el momento de la concepción expresamente, no Pero, dice con esas palabras. ¿No tienes el párrafo ahí? Dice que la Constitución señala para los patrones, contrario a lo que decía la ministra, que la Constitución nomás regula a autoridades. Pues claro que no. Estamos hablando de temas constitucionales. El artículo primero prohíbe la discriminación y es para los ciudadanos también, no es solo para las autoridades. Es sobre todo para los ciudadanos. El artículo 32 menciona la obligación de pagar impuestos y los que los pagamos somos nosotros, no son las autoridades. Entonces, que no salga la ministra con que la Constitución solo aplica para autoridades. Señala la obligación de los patrones, la obligación de preservar el riesgo a la salud o a la vida del producto de la concepción. Viene en el artículo 123 de la Constitución. Entonces, de ahí partían los ministros, algunos ministros, para considerar que la Constitución sí protege la vida desde el momento mismo de la concepción. Pero como no está expreso, no dice exactamente desde el momento mismo de la concepción, la mayoría dijo que no era suficiente, no tenía ese alcance este artículo, ¿sí? Entonces, por eso pues siguió la controversia. En este caso ganó la mayoría, pero no quedó suficiente. ¿Pero cómo lo establece? Repítanlo, por favor, licenciado. ¿En el 123? Sí, la obligación de los patrones de preservar de riesgo a la salud o a la vida del producto de la concepción. ¿Y qué es eso? Pues el producto de la concepción es nomás a partir de los 4 meses. ¿Sí? Que no hay un producto previo a los 4 meses. Por eso al que ellos le quieren llamar para embrionario. Para los abortistas y para algunos magistrados, o sea, desde la concepción hasta las 2 semanas no hay nada, o sea, es otra cosa. No es producto de la concepción, no es un ser humano, formación es un grupo de células que se unieron para algún fin. Inanimados, ¿no? Porque además no sienten, no tienen... Decían los ministros que, aparte, la Constitución no impone la obligación de penalizar el aborto. Pero decían otros, y con razón, que hay delitos de derecho natural. Dice, no nos podemos imaginar un código penal que no tipifique el homicidio como delito. Sí, que no tipifique el secuestro, que no tipifique las lesiones. Claro. Entonces, y no, efectivamente no vienen en la Constitución. La Constitución no dice que tienes que tipificar como delito el secuestro. Porque es algo inherente, ¿no? A los derechos. Es difícil que venga todo escrito, sí. ¿De qué tamaño tendría que ser entonces la Constitución? Imagínate. Entonces... Vamos a un corte, licenciado. Sí, vamos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando sobre lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al aborto. Tenemos en la línea al señor Carlos Sepúlveda. ¿De qué colonia nos habla? Buenos días. Bueno. En la zona centro. De la zona centro. Adelante con su comentario, señor Sepúlveda. Mire, yo les voy a decir una cosa. Nosotros los hombres creo que somos los que menos debemos de opinar en este caso, porque nos convertimos en padres, yo pienso, hasta que los niños nacen, ¿verdad? Y es cuando ya tenemos los derechos. Segundo, yo estoy de acuerdo en el aborto. Yo creo que la mujer tiene el derecho de hasta los 4 meses de decidir si quiere tener a su bebé o no lo quiere tener. Es una decisión de ella, solamente de ella, porque es su cuerpo. Segundo, hay veces que hay situaciones en las que una muchachita de 15, 14 años sale embarazada, está estudiando, no puede tener al bebé porque su vida va a cambiar totalmente, porque no puede atenderlo, porque no tiene la madurez para atenderlo, y si ella decide que no lo quiere tener, tiene todo el derecho de decidir y hacerlo. Ahorita en México DF hay muchas clínicas y pueden ir ahí y abortar, y es totalmente legal. Entonces creo que es un derecho que tiene la mujer y ella es la única que tiene la decisión de hacerlo. Eso es mi opinión. Gracias por su opinión. Bueno, yo le comentaría al señor Sepúlveda, ¿verdad? Sepúlveda. Yo creo que yo no creo que un tema que tiene que, dice, la mujer es la única que tiene que decidir. Cuando está implicado un hombre también, yo creo que también tiene derechos, ¿sí? Digo, porque si la mujer se embarazó sola por simbiosis o por, no sé, por separación de células o no sé cómo le hizo, si es su exclusivo producto, a lo mejor.
Pero cuando tuvo que haber un hombre también tiene que tener derechos. ¿Qué dice la Constitución? El hombre también tiene derechos. Viene en el artículo 4 de la Constitución, del derecho del hombre y la mujer a la paternidad responsable. Claro. Sí, el hombre tiene derechos. Viene precisamente y hace énfasis en responsable. Y la paternidad responsable pues involucra una sexualidad responsable. Por también. supuesto. Bueno, es que ese es el gran Ese es el tema de fondo, ¿no? Que subyace en torno a esta polémica, yo creo, licenciado Héctor. Sí. La paternidad responsable, ¿no? Porque, bueno, si estuviéramos en la época de mis abuelos, entonces me podría yo explicar muchos casos como el que menciona el señor Sepúlveda de las jóvenes que se embarazan y que luego pues tienen que truncar sus carreras, bueno, oye, su futuro brillante. pero Pero ahorita en esta época en la que todo mundo, hasta los adolescentes, es más, hasta los niños de educación primaria conocen de opciones de anticoncepción. No me lo estoy. Los chavos de hoy, los de primaria y secundaria, tuvieron mucho mejor educación sexual que nosotros. A nosotros no nos dijeron absolutamente nada. En la secundaria, en la primaria y en la prepa. Por eso te digo. O sea, por eso, si una jovencita se embarazó a los 14 y 15 años, fue porque no tomó las pruebas, no tiene una responsabilidad, una sexualidad responsable. Ahora, si quieren, pese a tener información. Si quiere empezar una vida sexual activa, entonces que asuma la responsabilidad de sus actos. Si vas a vivir vida adulta, bueno, asume la responsabilidad de la vida adulta. Ahora, señor Sepúlveda, ya muchos que piensan como él, porque hay muchos, ¿verdad? Claro que hay que aceptar que hay una gran polémica. La mayoría en la Suprema Corte. Así es. Yo les preguntaría, ¿por qué no pensar en la opción de entregar a los niños no deseados en adopción? Por ejemplo, hay muchas parejas que no tienen hijos y no pueden concebirlos y que esperan a recién nacidos. Tú vas a las casas de cuna y a los orfanatorios y lo primero que te dicen los responsables de estas instituciones es que las parejas que acuden quieren recién nacidos, que rechazan a los niños que ya tienen de 5 años en adelante. Entonces, ¿por qué no pensar también en esa opción como una parte de una solución, verdad, a una problemática personal individual como esta que plantea el señor Sepúlveda? Yo creo que en un tema como es el embarazo, no se puede nomás considerar los derechos de la mujer, eso es aberrante. ¿Y los del niño qué? Los papás tienen derechos, pero sobre todo el bebé tiene derechos. El que menos defensa, el que no puede defender. Fíjate, la mujer ya no lo defiende en el Estado. La mujer violada por lo menos tiene la oportunidad de arañar y morder al que lo está violando. Algo podrá hacer. El bebé está en la total indefensión. Así es. Pero además, hay documentos en donde el aborto se da de manera tan cobarde, tan inhumana, que primero lo duermen con drogas y luego lo destazan vivo al bebé. O sea, le van cortando los brazos, el tórax, la cabeza, para que la mujer no sufra mayor maltrato en su vagina, en su conducto. O sea, son destazados vivos los bebés. ¿Sabe qué hay sobre esta máxima de que la libertad no se puede anteponer a la vida, que es el mayor supremo, que es el que ya, ese valor es el que está perdido ahorita, no nada más en la cuestión del aborto, en la cuestión de la criminalidad y la forma en la que actúan los criminales de alto impacto social, como se les llama, la pérdida del respeto a la vida? Si no es el mayor el valor supremo, entonces ¿de qué estamos hablando? Exactamente, es requisito para poder tener el derecho a la libertad. Primero, pues que estés vivo. Primero que tengas vida y luego defenderla, ¿no? Exactamente. Fueron aquí pues lo platicamos de manera rápida, ¿verdad? Por el tiempo, pero fueron muchos los argumentos que se dieron a favor, en contra del aborto. Y los de a favor, pues son los que por lo general se dicen siempre, ¿sí? Que la problemática social, cuestiones de carácter económico y que inclusive ya el aborto no constituye, hay países inclusive donde lo prohibieron porque su población está aumentando, su población adulta. Sí. Y México ya está disminuyendo el nacimiento de bebés. Ya muchos empezó. países europeos, Fíjate, te voy a comentar el argumento que me dio un proabortista hace años, esposo de una muy querida amiga. Decía, es que prefieren que anden ahí los niños vendiendo chicles y pordioseros en la calle. Entonces, bueno, para que no haya pordioseros y limpiavidrios, vamos a matarlos a todos. Digo, si es la disyuntiva, si no quieres ver niños en la calle, y si ellos dicen es que prefieres verlos en la calle, yo sí prefiero verlos vivos en la calle vendiendo chicles, a que los economía, a que los asesinen en el vientre de la madre, porque eso es un aborto, es un asesinato de un ser humano indefenso, sin derechos.
Eso es un aborto, o sea, le duela a quien le duela. Yo conozco varias mujeres que abortaron y ninguna de ellas han pasado más de 25 años de que lo hicieron y todavía al día de hoy no se recuperan del impacto psicológico de haber permitido el aborto, de haberlo buscado. No se han recuperado todavía psicológicamente. Sí, sí, es otra de las cuestiones que se debatían, que muchas veces la clínica no informaba adecuadamente a la mujer respecto a las consecuencias psicológicas que iba a tener. Sí. Bueno. Están pues varias. Posteriormente, el asunto del DF, la controversia que se ve en el DF, dio pie para que el estado de Baja California y al parecer el estado de San Luis Potosí, que son estados considerados conservadores, principalmente gobernados por el PAN, pusieron en su constitución expresamente que se protege la vida desde el momento de la concepción. Quizá no manejaron la cuestión aborto, no dijeron la palabra aborto, pero pues se iba a ir con toda la dedicatoria, ¿verdad? Prohibir el aborto desde sus constituciones. Y grupos proabortistas impugnaron en la Suprema Corte esas reformas. Y dijo la Suprema Corte que no, pues que cada estado decidiera lo que quisiera. Así en esas palabras, ¿verdad? Yo sigo nadando de muertito, dice la Suprema Corte. No se compromete, ¿no? Pues sigue, hay todavía estados que no lo regulan. Hay estados que, como en el de Chihuahua, que sigue siendo delito. Sigue siendo delito. Sí, aunque igual y no se persigue, pero pues ahí está en la ley que sí es. No, pues y además ya con la salvedad de que se puede viajar al Distrito Federal, ¿no? Para echarse un viajecito de 24 horas. Fíjate, y volver limpia. Sí. O la gente que se iba al Paso, ¿no? O se va al Paso todavía. Cruza la frontera, se mete en una clínica de aborto y luego ya viene con el trabajo hecho. Así y no pasa nada. Oye, en Esparta, cuando nacía un niño defectuoso, estaba muy feo, lo sacrificaban, lo aventaban al barranco. Pues esta es una reedición de lo mismo, ¿no? O sea, el niño, en vez de andar de chiclero en la calle, mejor mátalo en el vientre, para que no ande pidiendo dinero en la calle. Así es. El sueño del nazismo. ¿Cuántos hombres y mujeres ilustres en la historia de la humanidad no hubiéramos conocido, ¿verdad? Si hubiera privado si la mamá de nuestros benditos magistrados hubieran decidido abortar, no estaríamos sufriendo las consecuencias de eso. No, habrían salido otros. De ministros. Pues la cuestión es que, si bien fueron mayoría para no declarar la inconstitucionalidad de esa ley, no alcanzaron la mayoría necesaria para hacerlo jurisprudencia. Eso es importantísimo. Entonces, nada más ahí se quedó. No es obligatorio en todo el país, y para que se quite de la mente de quienes nos escuchan, no está permitido el aborto. No se legalizó, no, ni en el DF inclusive. No se legalizó, y nada de lo que decidió hoy la Suprema Corte constituye obligatoriedad para el resto de la población. Muy bien, pues muchas gracias al licenciado Rubén Israel Torres por este tema que yo creo que va a seguir siendo polémico en mucho tiempo.